La maldición de la hacienda encantada. La hacienda estaba rodeada por un silencio que parecía absorber todo sonido, como si la tierra misma quisiera ocultar lo que allí había ocurrido. Sus muros, ennegrecidos por los años y cubiertos de enredaderas, guardaban secretos que los vecinos de Oaxaca no se atrevían a mencionar. Nadie entraba allí desde hacía décadas, pero la curiosidad de Daniel, un joven historiador, lo llevó a cruzar el portón oxidado, ignorando las advertencias de todos. El interior estaba oscuro, con pasillos que olían a humedad y madera podrida. Cada paso que daba resonaba en los muros como un eco que parecía responderle, como si la hacienda misma respirara. Daniel encendió su linterna y vio cuadros antiguos, cubiertos de polvo, donde los ojos de los retratos parecían seguirlo con una atención inquietante. Mientras exploraba el salón principal, un frío intenso le recorrió la espalda. De repente, escuchó un crujido detrás de él y al voltear no encontró nada. Sin embargo, el eco de ese sonido se repitió, como si alguien o algo estuviera caminando a la par de él, invisible pero presente. Recordó entonces las historias de los vecinos. Los antiguos dueños practicaban ritos extraños, intentando invocar fuerzas que los hicieran ricos y poderosos. La leyenda decía que uno de esos rituales salió mal y dejó una maldición sobre la hacienda, atrapando las almas de sirvientes, animales y hasta de la familia en la penumbra de los muros. Daniel sintió un escalofrío profundo. Sabía que había traspasado un límite que no debía. Al subir las escaleras, el aire se volvió más pesado y denso, como si cada peldaño que pisaba aumentara la presión en su pecho. Sombras extrañas se movían en los rincones de la escalera, difuminándose al acercarse la linterna. De pronto, un susurro lo llamó por su nombre, tan cercano que parecía provenir de la misma pared. «Daniel». El joven intentó calmarse, pero las voces aumentaron, multiplicándose en murmullos que hablaban en un idioma antiguo y desconocido. Cada frase parecía mezclarse con gritos distantes de personas y animales, como si los ecos de la hacienda recrearan horrores pasados. No podía moverse, atrapado entre el miedo y la fascinación que lo mantenía allí, buscando la fuente de esos sonidos. En una de las habitaciones, descubrió un antiguo libro abierto sobre una mesa cubierta de polvo. Sus páginas estaban llenas de símbolos y fórmulas que parecía imposible descifrar, pero la sensación de que alguien lo estaba observando era cada vez más intensa. Sintió un empujón detrás de su espalda, pero al girar no había nadie, solo un frío intenso y la certeza de que las fuerzas que habían sido invocadas décadas atrás seguían presentes. Las sombras parecían cobrar forma propia, tomando figuras humanas que se desvanecían al acercarse la luz de la linterna. Cada retrato en la pared mostraba rostros diferentes, algunos familiares, otros desconocidos, pero todos con ojos que reflejaban miedo y dolor. Daniel comprendió que cada uno de esos espíritus estaba atrapado, repitiendo eternamente el horror que había vivido durante los rituales fallidos. Al llegar al jardín trasero, vio un círculo marcado con cenizas y velas apagadas. El aire olía a quemado, mezclado con tierra húmeda, y el silencio era interrumpido solo por un murmullo constante, como si la tierra misma hablara. Daniel se acercó y vio huellas que no pertenecían a un ser humano ni a ningún animal conocido. Parecían hechas por algo que caminaba con garras y a la vez con la delicadeza de un ser consciente. De repente, escuchó un grito agudo, seguido de un golpe seco, como si algo hubiera caído al suelo. Corrió hacia el sonido, encontrando un espejo antiguo que se había caído, mostrando una mancha oscura que parecía moverse por sí misma. La mancha creció lentamente, tomando la forma de una figura oscura con ojos vacíos, y Daniel sintió que algo lo observaba con intención de atraparlo. El miedo lo paralizó mientras comprendía que la hacienda estaba viva, que no era solo un lugar abandonado, sino un receptáculo de energías y almas atrapadas. Cada paso que daba era seguido por susurros, cada mirada al espejo lo enfrentaba con figuras que se retorcían y desaparecían antes de poder comprenderlas. Daniel sabía que la maldición no era un simple mito. Estaba allí, presente, y lo acechaba en cada rincón. Finalmente,
Mientras la noche avanzaba, escuchó una voz más clara que las demás. «Te estábamos esperando». El eco resonó en las paredes y en su mente, y Daniel comprendió que su curiosidad lo había llevado a un lugar del que quizás nunca podría salir. La hacienda no solo guardaba secretos, sino que buscaba nuevas almas para alimentar su oscuridad, y él estaba ahora en la lista. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en YouTube y Spotify, en mi canal Historias de Terror, para descubrir más relatos escalofriantes que te harán dudar de lo que acecha en la oscuridad. La noche descendió sobre la hacienda como un manto pesado, cubriendo cada rincón con sombras que parecían palpitar con vida propia. Daniel avanzaba con cautela, sosteniendo la linterna frente a él, mientras sentía que los muros susurraban su nombre una y otra vez. Cada paso resonaba en el suelo de madera, y los crujidos parecían multiplicarse, como si alguien caminara detrás de él, invisible pero presente. El aire estaba cargado de un olor a humedad y a cera quemada, mezclado con un dejo metálico que le recordó la sangre de animales que alguna vez pastaron en la hacienda. Los retratos antiguos en la pared parecían moverse ligeramente, y Daniel juró que los ojos de los antiguos dueños seguían cada movimiento que hacía. La sensación de ser observado se intensificó, y un escalofrío recorrió su espalda mientras comprendía que la casa no solo estaba vacía, estaba viva y le observaba con paciencia. Al subir las escaleras hacia la planta superior, escuchó pasos que no coincidían con los suyos. Se detuvo, conteniendo la respiración, y escuchó cómo los crujidos se multiplicaban en un coro siniestro. La presión en su pecho aumentaba, y cada segundo que pasaba le hacía sentir más débil, como si la propia hacienda drenara su energía. Al llegar a un corredor largo y estrecho, vio que las puertas se abrían y cerraban solas. Cada movimiento parecía sincronizado con un ritmo que él no podía comprender, y cada puerta que se cerraba resonaba con un golpe que estremecía los cimientos del edificio. Daniel avanzó con cuidado, apoyándose contra la pared, sintiendo cómo la respiración le faltaba y el miedo comenzaba a nublar su juicio. En una de las habitaciones encontró una cuna antigua cubierta de polvo. Al acercarse, escuchó un llanto débil que no parecía provenir de ningún bebé real. El sonido le taladraba la cabeza y, cuando intentó apartarse, la linterna iluminó una figura pequeña y oscura que desapareció en un parpadeo. Daniel comprendió que los espíritus atrapados en la hacienda no estaban muertos. Eran sombras de lo que alguna vez fueron, recreaciones de tragedias y horrores pasados. Los susurros crecieron, transformándose en voces claras que hablaban en un idioma antiguo. Daniel intentó descifrar algunas palabras y algunas parecían ser advertencias. «Vete, no sobrevivirás». Cada frase lo hacía temblar, y la sensación de que la casa jugaba con su mente aumentaba con cada segundo. Sintió que alguien lo tocaba en el hombro, pero al girar no había nadie, solo un frío intenso y la certeza de que la maldición lo estudiaba, aprendiendo de su miedo. Recordó el libro de rituales que había visto en la planta baja y buscó en su mochila, desesperado por encontrar una protección. Mientras lo buscaba, notó que en las paredes aparecían símbolos nuevos, como si la casa misma los dibujara para guiar a los espíritus hacia él. Cada símbolo parecía emanar una energía oscura que lo hacía retroceder un paso tras otro. Daniel se dio cuenta de que no podía huir. La maldición no permitiría que saliera hasta que hubiera enfrentado todo lo que estaba atrapado dentro. Un golpe seco resonó en la habitación, seguido de un chillido agudo que le heló la sangre. La linterna iluminó por un instante una figura oscura que se movía entre los muebles, con ojos que brillaban como brasas en la penumbra. La sombra se deslizó hacia él, y Daniel levantó el libro como un escudo, recitando palabras que apenas recordaba. Por un instante, la figura vaciló, pero luego se lanzó con más fuerza, obligándolo a retroceder hacia la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con un corredor que parecía interminable, con puertas que se multiplicaban como si la hacienda misma jugara con la perspectiva. Cada vez que giraba la cabeza, veía sombras desplazándose a su alrededor, y los susurros se transformaron en gritos que lo llamaban por su nombre y le acusaban de invadir su territorio. Daniel comprendió que la hacienda era una prisión para las almas de los antiguos dueños y sirvientes.
y que ahora él se había convertido en parte del ritual, un invitado involuntario de la maldición. Se acercó a una ventana y vio el jardín, donde las sombras de animales y personas parecían caminar por sí mismas. Huellas que no correspondían a ningún ser conocido marcaban el suelo, y figuras humanoides se movían con una agilidad sobrenatural. Daniel sintió que si daba un paso en falso, sería arrastrado hacia la tierra misma, atrapado como tantos otros antes que él. Decidido a no sucumbir al terror, abrió el libro y comenzó a recitar con fuerza los rituales que indicaban cómo protegerse de los espíritus malignos. Las velas se encendieron solas y un calor débil envolvió su cuerpo, otorgándole una frágil sensación de seguridad. Sin embargo, los murmullos continuaban y la presencia oscura seguía observándolo desde cada esquina, probando su resistencia y su cordura. De repente, escuchó pasos pesados bajando por las escaleras. Cada golpe en el suelo retumbaba como un tambor de guerra, y Daniel supo que no podía esperar. Debía enfrentarse a lo que viniera. La sombra apareció en la puerta principal, alta, con brazos largos y movimientos fluidos, y un chillido agudo salió de su boca invisible. La criatura avanzó lentamente, y cada paso que daba hacía vibrar la hacienda entera. Daniel levantó el libro y comenzó a dibujar símbolos en el suelo, formando un círculo de protección alrededor de él. La sombra chilló y se detuvo, evaluando su resistencia. Los murmullos se intensificaron y parecía que las paredes mismas se retorcían para rodearlo. Por un momento, todo estuvo en silencio, y Daniel comprendió que cada segundo de calma era solo la antesala de un ataque más violento. Con un grito desesperado, recitó las palabras finales del ritual y una luz débil emergió de los símbolos, iluminando la habitación y ahuyentando parcialmente a la sombra. La presencia retrocedió, pero no desapareció. Sus ojos ardían con furia y conocimiento, y Daniel entendió que había ganado un respiro temporal. La maldición no estaba rota, solo había sido contenida, y la hacienda aguardaba el momento de atacar de nuevo. El reloj de pared comenzó a sonar, aunque no había pilas ni cuerda. Cada campanada resonaba en su pecho, recordándole que la noche aún no había terminado, y que cada hora sería una batalla contra la oscuridad y contra la locura que la hacienda impone a quienes se atreven a cruzar sus puertas. Daniel respiró profundamente, intentando calmar el miedo que lo consumía, mientras observaba cómo las sombras se desvanecían parcialmente, pero dejando un rastro de frío que atravesaba su cuerpo. A medida que la madrugada se acercaba, los murmullos disminuyeron, pero los símbolos dibujados en el suelo comenzaron a brillar débilmente, como si la propia hacienda los reforzara. Daniel comprendió que la maldición era más compleja de lo que había imaginado. No era solo un espíritu, sino una fuerza acumulada durante siglos, capaz de adaptarse a quienes intentaran enfrentarlo. Cada habitación guardaba secretos, y cada paso que daba podía desencadenar tragedias que se repetirían eternamente. El joven historiador decidió quedarse despierto, observando los símbolos y preparando nuevos círculos de protección para la siguiente noche. Sabía que no podía confiarse y que la hacienda lo estudiaba, aprendiendo sus miedos, probando su resistencia. La maldición estaba viva y cada segundo que pasaba reforzaba su poder. Mientras la luz del amanecer comenzó a filtrarse, Daniel se permitió un momento de respiro, pero sabía que no podía bajar la guardia. La hacienda estaba lejos de estar neutralizada, y los espíritus atrapados dentro aún buscaban venganza y compañía. Cada amanecer sería solo un intervalo antes de que la noche volviera a traer consigo la presencia oscura que lo observaba y lo estudiaba sin descanso. Si te está gustando esta historia, recuerda seguirme en YouTube y Spotify, en mi canal Historias de Terror, para no perderte el desenlace de esta maldición que acecha en cada rincón de la hacienda. La noche había caído por completo sobre la hacienda, y el aire se sentía más denso, casi sólido, como si la oscuridad misma se hubiera materializado para rodear a Daniel. Cada sombra parecía moverse con intención, y los murmuros que lo habían acompañado toda la noche se convirtieron en voces claras que gritaban su nombre. La casa parecía respirar,
y el eco de cada golpe de su corazón se mezclaba con los crujidos de la madera vieja. Mientras avanzaba hacia el salón principal, sintió un empujón detrás de la espalda, pero al girar no había nadie. Los símbolos de protección que había dibujado en el suelo brillaban débilmente, creando una frágil barrera que mantenía a raya a los espíritus. Aún así, la sensación de que algo lo estudiaba no desapareció. Cada paso que daba era observado por ojos invisibles llenos de malicia y poder ancestral. De repente, las paredes comenzaron a temblar y los retratos antiguos cayeron al suelo, como si la casa misma se rebelara contra su presencia. Daniel levantó el libro de rituales y comenzó a recitar con fuerza, sus palabras resonando con poder en el aire cargado. Las sombras se arremolinaron, formando figuras humanas y animales, como un ejército de almas atrapadas que avanzaban hacia él. Un grito desgarrador resonó desde el piso superior y una figura oscura descendió de las escaleras. Sus ojos brillaban como brasas y su forma cambiaba constantemente, como si la hacienda misma la estuviera moldeando. Daniel retrocedió, trazando círculos de protección mientras sentía que el miedo lo consumía, pero también comprendiendo que rendirse significaba perderse para siempre en esa oscuridad. Las voces comenzaron a hablar al mismo tiempo, mezclando advertencias, amenazas y súplicas, creando un caos que desorientaba a cualquiera. Daniel cerró los ojos y trató de concentrarse en las palabras del libro, recordando cada símbolo, cada gesto, cada invocación. Sintió cómo la energía de la hacienda trataba de absorberlo y comprendió que debía enfrentarlo todo con determinación y coraje. En un instante, la figura oscura se abalanzó sobre él y un grito profundo escapó de su boca mientras los símbolos de protección comenzaron a brillar con fuerza. La luz del ritual chocó contra la sombra y un viento helado recorrió la hacienda, levantando polvo, cenizas y hojas muertas. Daniel sintió cómo el poder de la maldición lo atacaba desde todas direcciones, pero se mantuvo firme, recitando cada palabra con voz clara y temblorosa. El enfrentamiento duró lo que parecieron horas, aunque tal vez solo fueron minutos. La sombra gritaba, se retorcía y desaparecía solo para reaparecer con más fuerza, pero los círculos de protección mantenían un límite invisible que la contenía. Daniel comprendió que no podía destruir la maldición por completo, solo podía contenerla, manteniendo su fuerza y concentración mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte. Cuando los primeros rayos de luz tocaron los muros de la hacienda, la sombra finalmente retrocedió, desvaneciéndose en el aire frío de la mañana. Los susurros disminuyeron hasta convertirse en un silencio absoluto, interrumpido únicamente por la respiración agitada de Daniel y el crujido de la madera vieja. La hacienda estaba en calma momentánea, pero la presencia oscura seguía ahí, esperando pacientemente la próxima noche para probar de nuevo su fuerza y su miedo. Daniel se sentó en el suelo, agotado, con el libro de rituales frente a él, entendiendo que su lucha no había terminado. Cada sombra, cada objeto, cada símbolo de la casa tenía vida propia, y la maldición continuaba acechando, alimentándose del miedo y la energía de los intrusos. Sin embargo, también comprendió que había aprendido a resistir, a enfrentar los horrores y a mantenerse firme incluso cuando la oscuridad parecía invencible. Mientras salía de la hacienda con los primeros rayos de luz, observó cómo las enredaderas parecían moverse levemente, como saludando o burlándose de él. Sabía que la hacienda no olvidaba, que cada visitante que cruzaba sus puertas dejaba una marca en su historia y fortalecía la maldición. Pero Daniel también sabía que podía regresar, que podía protegerse con conocimiento y coraje, y que la oscuridad de la hacienda no sería eterna mientras hubiera quienes se atrevieran a enfrentarla. Si te gustó esta historia, no olvides seguirme en YouTube y Spotify, en mi canal Historias de Terror, para descubrir más relatos escalofriantes que te harán dudar de lo que acecha en la oscuridad.